El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por su parte, quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza del Espíritu que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que mira en lo que te metes si algo prometes. Y cuando hablo de ello, simplemente lo explico de esta forma. Cuando uno firma un contrato, un convenio, y no lee la letra chiquita, ¿qué le pasa? Como dicen hoy en día, pierde uno el año, ¿no? Porque ahí no le meten a uno goles. Por cuando uno está inconforme o satisfecho de algo, un servicio, de algo, uno se queja. Y entonces le responden. Mire el parágrafo tercero de la cláusula quinta, donde dice por tal motivo su queja no será atendida. Mil gracias, que se lo bendiga, y por aquí lo esperamos si tiene otra duda. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno ahí? Nada. Es decir, por tonto, por no leer, me metieron este gol. Cuando yo hablo de que mira lo que prometes si en algo te metes, resulta que hoy estamos celebrando la solemnidad de la Ascensión del Señor, donde, como todos sabemos, desde el comienzo de los comentarios y todo lo que ha venido sucediendo en la liturgia de la palabra, Jesús sube al cielo para sentarse a la derecha del Padre. Entonces, al irse Jesús al cielo, ¿a quién le encomienda la continuidad de su obra de salvación aquí en la tierra? A los apóstoles, ¿no? Pedro, Bartolomé, Felipe, Andrés, pero no quieren se murieron. Y entonces, al morirse los discípulos, ¿a quién por sucesión y tradición le corresponde continuar la obra de salvación aquí en la tierra? A todos nosotros, a todos los bautizados, a todos los que creemos en Dios, celebramos la fe y vivimos los misterios de nuestra vida cristiana. Entonces, dentro del contexto de esa celebración, Jesús se va, pero nos encomienda a nosotros continuar su obra de salvación. La pregunta del Señor es: ¿cuento con ustedes? Sí, pero muy poquitos. Como dice el refrán, mucho cacique y poco indio. Entonces, pongo nuevamente el nombre de Dios. ¿Cuento con ustedes para que ustedes sean continuadores de la obra de la salvación? Sí. Miren en lo que se meten si algo prometen. ¿Y qué quiere decir con ello? Uno, pues es que celebrar el misterio de la ascensión es celebrar más que el misterio de la lejanía, el misterio de la cercanía de Dios para con los hombres. Y no quiere decir entonces que como Jesús se fue para el cielo, Dios y Jesús se olvidaron de la humanidad, se olvidaron de los hombres, y entonces la obra de la salvación se truncó porque nadie volvió ni a hablar, ni a recordar,
ni evangelizar, ni adoctrinar en lo que significa ser hijos de Dios y creer de manera fundamental como católicos en el misterio de un Dios que se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y entonces, todas las lecturas hoy en el trasfondo nos hablan del Espíritu Santo, pero yo no quiero darle tanto fuerza porque es que Pentecostés lo celebramos dentro de 8 días. El Señor entonces le dice a los discípulos: mire, yo les envío a ustedes el Espíritu para que ustedes como discípulos pues no permitan que la gente se aleje de nosotros, sino que se acerque de nosotros bellísimamente, como lo decía hoy la segunda carta de San Pablo a los Efesios, cuando dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, ilumine los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de gloria que dan en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes. ¿Y qué quiere decir eso en términos humanos, en términos cristianos? Pues que los que tenemos que seguir hablando del Dios cercano, no del Dios lejano, los que tenemos que seguirle recordando a la gente qué significa ser católicos, qué significa ser creyentes, los que damos continuidad a toda la obra de la salvación que Dios ha realizado a lo largo de la historia, pues somos nosotros. Y cuando hablo de que somos nosotros, ¿qué quiero decir? Catequizar, evangelizar e invitar a la gente para que le abran el corazón a Dios y en lugar de alejarse de su presencia, pues se acerquen indudablemente a la presencia del Padre. Y una misión que el Señor nos encomendó, puedo ponerlo en términos más de 2000 años. Y entre más pasa el tiempo, menos lo cumplimos. Porque es que hoy en día nadie habla de Dios. Hoy en día nadie educa en la fe. Hoy en día nadie invita a las personas a colocar la confianza en el Señor. Hoy en día perdimos el horizonte de un futuro, de un mejor mañana, de una nueva esperanza. Y entonces el mundo se olvidó de Dios, vemos cómo el mundo se aleja de Dios y nosotros no hacemos nada como discípulos, cumpliendo la misión y el encargo que el Señor nos encomendó. Y el Señor nos dice: les dé el Espíritu para que por favor ustedes sigan exhortando a la gente para que sepan cuál es la esperanza a la que los llama, la riqueza de gloria que han hecho los santos y la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes. Y cuando yo hablo que la misión es acercar y no alejar, solamente hagan un inventario, solamente hagan un ejercicio. ¿Qué tan cerca está su familia de Dios? Sus hijos, sus hermanos, ¿qué tan cerca están? Solamente hagan un ejercicio. ¿Qué tan cerca están hoy en día las empresas y las instituciones de Dios? Y hablo de ello, perdón, voy a hacer un paréntesis, porque es que una empresa donde sus gerentes, su filosofía sea de carácter cristiano y católico, entonces cuando seleccionan el personal, no quiero ser excluyente, cuando seleccionan al personal deberían dejarle clara a la institución cuáles son los principios de la institución. Y si la persona quiere entrar, pues entra sabiendo a qué institución entra. Pero hoy en día se recibe a cualquier persona. Y entonces no es sino que el gerente haga una misa para darle gracias a Dios. Y el empleado se le paran las pestañas porque le dice: usted no me puede obligar a ir a misa porque yo tengo el derecho a la libertad de culto y el derecho a la libertad religiosa. Y el gerente entonces hace un santo rosario porque es el mes de mayo y celebramos entonces a María Inmaculada, y porque María Inmaculada es la patrona de la empresa, y entonces el empleado le dice: a mí no me pueden obligar a ir a un santo rosario porque yo no soy católico ni creo en la Virgen. Entonces esto lo que hace es que debilita la filosofía y la misión de nuestro país, de nuestras empresas, en donde ya no se cree en Dios,
y en donde se saca a Dios de las instituciones, simple y llanamente porque nosotros como católicos no tenemos criterios claros de qué significa que seamos creyentes. Y yo no soy creyente en mi casa, yo no soy creyente solo en la iglesia, yo soy creyente también como profesional y profeso una fe y unos principios y conduzco y oriento una empresa desde unos valores cristianos, donde el primero que debe estar en la institución es Dios. Y como nosotros entonces no trabajamos por fortalecer las empresas desde una dimensión espiritual, por eso entonces tenemos los sindicatos, por eso entonces tenemos los empleados que en lugar de unir dividen, por eso entonces tenemos los empleados que en lugar de generar un buen ambiente en la empresa lo que hacen es que son disidentes dentro de la empresa, por eso tenemos empleados en donde no dan un minuto más de su tiempo porque es que me contrataron de 8 de la mañana a 5 de la tarde y jefecito ya no le pone el trabajo horas extras. Lo que yo les quiero decir es que como nosotros no hemos cumplido la misión de anunciar, de evangelizar, de acercar a las personas a Dios, por eso tenemos las familias que tenemos, las empresas que tenemos, la sociedad que tenemos y el país que tenemos, voy a aprovechar, con sus gobernantes. Porque no pensamos cuando decidimos si realmente son católicos o no, sino si me gusta o no me gusta. Y más que un gusto, yo creo que eso es de principios. Entonces la invitación del Señor, ¿cuál es? Para cerrar la idea, pues que entendamos que nosotros somos los discípulos que estamos llamados a acercar nuevamente a la gente a Dios y no a seguir permitiendo que la gente se aleje de Dios. Y eso entonces se lo voy a poner en estos términos para que veamos qué les quiero decir. A ustedes les llega cada rato mensajes de todas las empresas diciéndole, señor usuario, queremos recordarle que hoy se le vence su cuota del crédito hipotecario número tal por valor de tal. Entonces le recuerdan a uno eso o no, ¿sí? Claro, cada rato le recuerda a uno, ¿no? Queremos recordarle cuál es su factura, queremos recordarles cuál es la nueva tecnología. Entonces usted tiene mayores gigas, usted tiene mayor... Uno tiene el asesor financiero y en seguros que lo llaman a uno a decirle, lo llamo para recordarle que mañana se le vence su DDT. Entonces queremos saber si usted lo quiere invertir o no. Nosotros tenemos personas que nos alarman, que nos despiertan, que nos recuerdan, que nos dicen las cosas. Eso somos nosotros como iglesia y como discípulos del Señor. Queríamos recordarle al mundo qué nos pasa cuando nos alejamos de Dios. Cierro la idea en eso. Y la segunda invitación que nos hace el Señor es diciéndonos pues que la ascensión no es un fin. Ya se fue, se marchó. ¡Ay, qué chévere! Por fin se acabó la Pascua. Entonces ya cerremos todo, quitemos cirio pascual, quitemos manteles, quitemos flores y empecemos una nueva etapa. No, la ascensión no es fin, la ascensión es inicio. ¿Y la ascensión es inicio de qué? Pues la ascensión es inicio de una misión que el Señor nos encomienda y que el Señor nos da cuando escuchábamos aquí en el Evangelio, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados y a todos los pueblos se les anunciará la salvación. Y entonces lo complemento con la primera lectura, cuando Jesús subió, ¿no? Y entonces Jesús sube y le dice, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén hasta el confín de la tierra. Y entonces ellos se quedaron mirando al cielo y entonces escucharon una voz del cielo que les decía, Galileos, ¿qué hacen ustedes ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Entonces la segunda exhortación del Señor, ¿cuál es? Pues que la misión no termina, la misión inicia. ¿Y cómo inicia la misión? Pues con nosotros. ¿Y cómo inicia la misión? Pues con nuestro trabajo arduo, con nuestro compromiso, con nuestra labor, de recordar que todo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús,
y que celebramos en el misterio de la Pascua, que se lo resumo: pasión, muerte y resurrección, pues Él lo hizo fue para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Y los que entonces continuamos esa obra de la salvación somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos llamados entonces a asumir un compromiso formal de fe y de vida cristiana, en donde debemos proclamar la conversión para el perdón de los pecados, es decir, asumir un compromiso formal de fe y de vida cristiana que nos lleve a vivir en actitudes que salven y no en actitudes que condenen, porque lo que Dios siempre ha querido para la humanidad es la salvación y no la condenación, y espera que nosotros la hagamos, que nosotros la asumamos y que nosotros la vivamos. Y se los contextualiza, me disculpan lo que nuevamente les voy a decir, porque el futuro presidente tiene que ser un presidente que salve y no que condene. Es la invitación del Señor, que entendamos, asumamos y comprendamos cuál es el compromiso que asumimos cuando hoy, como discípulos suyos, nos comprometemos a continuar su obra de salvación ahora que Él se va para el cielo. Porque mira en lo que te metes si algo prometes. Amén.